Hola, buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de traerles otro mensaje en el estudio del libro de Gálatas. Para mí esto continúa siendo un estudio muy profundo e interesante y hoy podremos llamar este mensaje Nacido Libre, Nacido Libre. En el libro de Gálatas, antes de comenzar, quiero compartirles Gálatas 5:13, que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y nuestras Biblias para otro mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que esto sea claro y entendible y que Dios tenga la libertad de hablar a cada uno de nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has dado, que podemos adorarle y bendecir tu santo nombre. Señor, bendice su palabra en nuestros corazones, bendice el mensaje a través de tu siervo, usa su Espíritu Santo para guiarnos, Señor, y abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y la enseñanza. Señor, haga su obra en cada corazón, recibe toda la honra y la gloria, y que alguien puede aceptarte a ti a través de este mensaje. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues nuestro tema de hoy, como mencioné, es Nacido Libre, y estamos leyendo en el capítulo 4 de Gálatas, del versículo 19 hasta el final del capítulo. Este siempre ha sido un párrafo fascinante para mí, porque muestra cómo el apóstol Pablo se remonta a las escrituras del Antiguo Testamento y encuentra algunas lecciones espirituales maravillosas. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, que está en el curso de la naturaleza, mas el de la libre por la promesa, por cual es una alegoría. Una alegoría es una historia con dos niveles de significado. Pilgrim's Progress, o el progreso del peregrino, es quizás la alegoría más conocida en el idioma inglés, donde las personas y los eventos representan verdades abstractas. Pues estas mujeres son los dos pactos, el antiguo y el nuevo, y el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es decir, todos los creyentes. Versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa
fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y voy a incluir a capítulo 5, versículo 1, con este capítulo 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora bien, para algunos de ustedes, esto puede resultar muy complejo y misterioso. Pero aquellos de ustedes que conocen bien las escrituras del Antiguo Testamento, ustedes entienden de qué está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de dos problemas familiares que tuvo Abraham. Están registrados en Génesis 16 y Génesis capítulo 21. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios lo llamó a una vida de fe y le prometió que tendría una gran cantidad de descendientes. Pasaron 10 años y no tuvo ningún hijo. Entonces su esposa Sara le dijo, Dios le dijo que usted sería el padre, pero no dijo que yo sería la madre. ¿Por qué no se casa con Agar, mi sierva, y quizás puede tener a un hijo con ella? Eso era legal, perfectamente legal en ese tiempo, pero no fue escritural o bíblico. Hay muchas cosas en nuestra ciudad o pueblo que son legales, pero no son bíblicos. Así lo hizo, se casó con Agar, y cuando Abraham tenía 86 años de edad, Agar dio a luz a un hijo, el primogénito de Abraham, y lo llamaron Ismael. Cuando Agar descubrió que estaba embarazada, Sara se puso muy celosa con ella, pues tuvieron una pelea y Sara la echó, ¿verdad? Se echó a Agar de la casa, y Dios le dijo a Abraham, ahora búsquela y tráela de regreso, ¿verdad? A Agar, déjala quedarse aquí y déjala someterse a Sara. Entonces, cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios vino y le dijo a Abraham, debería haber esperado porque Sara será la que tendrá un hijo. A este tiempo en el año entrante su esposa Sara dará a luz a un hijo, y efectivamente cuando Abraham tenía 100 años e Ismael tenía unos 14 años, Sara dio a luz a Isaac. Isaac significa risa, porque Isaac trajo gran gozo y alegría a su hogar. Ahora tenemos un problema. Cuando Isaac solo tenía unos 3 años, fue destetado y tuvieron una gran fiesta para conmemorar su deteste. Y leemos en las escrituras que Ismael, que ahora sería un adolescente de unos 16 o 17 años, lo persiguió. No sé lo que dijo, pero habiendo estado con muchos adolescentes y jóvenes, puedo imaginar lo que dijo. E Ismael hizo las cosas difíciles para el pequeño Isaac. Y Sara le dijo a su esposo, echa a esta mujer de la casa y dile que se lleve a su hijo con ella. Y Dios le dijo a Abraham, está bien, eso es correcto. La primera vez que Sara le dijo que saliera, estuvo mal, pero ahora está bien. Deja ir a Ismael y deja ir a Agar, porque no se puede tener a Sara y Agar, Isaac e Ismael en la misma familia. Ahora, cuando usted lee todo esto en Génesis, solo parece como un par de problemas familiares. Si le hubieran escrito a un psicólogo sobre eso, si uno hubiera estado presente en ese tiempo, pero hay una verdad mucho más profunda que los problemas familiares. Es una alegoría.
Abraham representa algo, también Sara, Isaac, Ismael y Agar. Todos representan algo. Ahora todos sabemos lo que Abraham simboliza en la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo lo ha mencionado varias veces en Gálatas. Abraham significa la fe. Es un gran hombre de la fe. Es el padre de los creyentes. Entonces, cuando se menciona a Abraham, usted dice la fe. Ahora nos dice lo que representa Sara. Sara representa el pacto de la gracia. Así cuando vea a esta pareja muy buena, Abraham y Sara, tenemos la fe y la gracia. Y por supuesto dieron a luz a un hijo, e Isaac representa al creyente. Versículo 28. Ahora bien, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Ismael representa la carne. Su madre Agar representa el pacto de la ley. Aquí está todo el panorama ante nosotros y no lo inventamos con nuestra imaginación. Fue el apóstol Pablo quien nos lo dijo. Pablo dice que Abraham representa la fe y la familia de Abraham tiene a Sara e Isaac. Sara representa la gracia. Isaac representa el milagro del nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Echa fuera a Agar, la esclava que representa la ley, y a su hijo Ismael que representa la vieja naturaleza. Entonces, cuando se juntan todos los detalles, usted descubre algo muy interesante. Pablo está hablando de los dos conflictos básicos que tiene en su vida todos los días. Si usted es un verdadero cristiano, usted como yo tenemos estos dos conflictos. Ahora bien, si usted no es un cristiano, entonces usted no tiene estos conflictos. Usted tiene un conflicto peor. Usted está en enemistad con Dios. Es decir, que usted está en guerra con Dios. No, usted no quiere estar en guerra contra Dios porque usted perderá la batalla. Pues, ¿cuáles son los dos conflictos que tenemos en nuestra vida cristiana? Tenemos el conflicto entre la carne, la vieja naturaleza, y el espíritu, que es la nueva naturaleza, y el conflicto entre la ley y la gracia. Y el libro de Gálatas ha estado lidiando con esto. Ahora Pablo les dice a sus amigos en Galacia que se habían convertido en sus enemigos. Él dice, mis hijitos. Pues Pablo los había traído a la familia de Dios, los había engendrado a través del Evangelio, y él les está tratando como a niños pequeños. Dice que se cuenta una historia. No puedo explicarle las verdades abstractas. Ustedes son tan bebés, dice Pablo. Permítanme contarles una historia sobre Abraham e Isaac y Sara y Agar. Ya saben. Y tal vez si les cuento la historia, entenderán lo necios que son para tratar de guardar la ley y la gracia. Tratar de guardar la carne y el espíritu en la misma familia. Alguien dice, yo no puedo hacerlo. Pues alguien tiene que irse. Ahora miremos juntos estos dos conflictos básicos en la vida cristiana. Primero, Isaac e Ismael. El conflicto entre la carne y el espíritu. Cuando estoy en el ministerio de conferencias, siempre disfruto haciendo preguntas a las congregaciones. A veces las respuestas que dan mucha pena y vergüenza. Por ejemplo, a menudo pregunto, ¿quién fue el primer rey en la Biblia? Alguien se pondrá de pie y dirá, Saúl. Y le diré que está equivocado. La respuesta es Adán. Dios hizo a Adán el primer rey de la Biblia. ¿Qué rey tomó el poder después de Adán? Hay mucho silencio. Romanos 5 nos dice que el pecado comenzó a reinar y la muerte comenzó a reinar debido al pecado de Adán.
Yo diré algo como esto: ¿quién fue el primogénito de Abraham? Isaac. Oh no, fue Ismael. Y Pablo nos dice aquí que hay un contraste tremendo entre estos dos muchachos. Si quiere entender la carne, su vieja naturaleza, y el espíritu, su nueva naturaleza, simplemente familiarizarse con Isaac y Ismael. Veamos su nacimiento primero. El nacimiento de Ismael fue obra de la voluntad del hombre, por voluntad de la carne. No fue de Dios. Sara le dijo a Abraham cuando tenía unos 85 años: sería mejor que ayudáramos a Dios. Cásese con Agar. Agar estuvo de acuerdo con esto. Todo fue hecho por el hombre. Todo estaba completamente separado de la voluntad de Dios. Ismael nació de la carne. Es por eso que la Biblia nos dice en Génesis que era un hombre salvaje. Ismael era un hombre salvaje. No quiero decir con esto que se echó espuma por la boca y rompió las ventanas, etcétera, sino que no era controlable. Y me dije a mí mismo: ¿sabe qué? Cuando nací por primera vez, podrían llamarme me podrían haberme llamado Ismael también. Leí el titulado Moby Dick hace muchos años. Es uno de los libros favoritos. Si usted nunca lo ha leído, debería leerlo. Pero revisé el libro con este propósito, solo para marcar todas las referencias de las escrituras y todas las alusiones a las escrituras en ese libro. Hay más de 100 referencias en la Biblia en Moby Dick. De hecho, cuando empieza el libro, me pregunto cuántos estudiantes de secundaria que tienen que leer Moby Dick se ahogan con la primera oración. Dice: llámame Ismael. Esto es muy significativo. Cuando fui a kinder, creo que pronto mi maestra descubrió que cada uno de sus estudiantes tenían un carácter que proviene de la vieja naturaleza. Y ninguna cantidad de disciplina, ninguna cantidad de ley podría cambiar esa vieja naturaleza. Eso es Ismael. ¿Han notado alguna vez en su Biblia que Dios siempre rechaza al primogénito? Rechazó a Caín y eligió a Abel. Rechazó al primogénito en Egipto, rechazó a Esaú y eligió a Jacob. Rechazó su primer nacimiento, rechazó a Ismael y eligió a Isaac. Dios rechaza el primer nacimiento, Ismael. Ahora Isaac nació por el poder de Dios. Abraham estaba físicamente muerto. Aquí hay un hombre que tiene 99 años de edad. Aquí hay una mujer que tiene 89 años de edad. La sola idea de que deberían tener hijos es increíble. Por eso Dios esperó. Dios pudo haber realizado el milagro a los 75 años de edad, pero la gente habría dicho: bueno, 75 años puede ser que es posible. 85, bueno, tal vez, pero 99, imposible. El capítulo 4 de Romanos dice que Dios esperó hasta que Abraham y Sara estuvieron casi muertos y luego realizó un milagro en sus cuerpos y les dio la nueva vida. Es una imagen de lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Bueno, cuando usted llega al punto en que está muerto, asesinado por Dios, y usted dice: no puedo salvarme a mí mismo, no puedo hacer nada por mí mismo. Oh Señor, usted tiene que hacerlo. Por eso Juan dice que nacemos no de la carne, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Nacemos de Dios. Y entonces Isaac es una imagen de ese nuevo nacimiento. Hay un contraste en su nacimiento.
Ahora quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuántos nacimientos ha tenido usted? O usted dice, mi primer nacimiento fue realmente bueno. Si conociera a mi madre y a mi padre, pues no conozco a su madre ni a su padre, pero percibo mucho sobre usted. Si solo ha nacido una sola vez, usted es un pecador. Y sé algo más, si solo ha nacido una sola vez, usted va a morir 2 veces. Usted se puede morir físicamente y morirá eternamente. Hay un lugar llamado el infierno que es la muerte segunda. La primera muerte es una muerte física. La segunda muerte es una muerte espiritual, una muerte eterna, y es la separación completa de Dios. Entonces, le pregunto sin rodeos, sin pelos en la lengua, ¿cuántos nacimientos ha tenido usted? Ahora, si usted puede decir, he tenido 2 nacimientos, sé que nací como Ismael, pero alabado sea Dios, creo en la promesa, como lo hizo Abraham, y un día el poder de Dios se puso a trabajar en mi vida y confié en Jesucristo. Cristo e Isaac vinieron, llegó la alegría y el gozo, llegó una nueva vida y yo nací de nuevo. Ahora bien, si no puede decir que usted ha nacido de nuevo, será mejor que pueda hacerla hoy mismo. Será mejor que confíe en Jesucristo ahora mismo. Entonces hay un contraste en su nacimiento, pero también hay un contraste en su comportamiento. Nunca encontrarás a Isaac creando problemas para Abraham y Sara. Nunca trajo alegría y gozo a su hogar. Por cierto, Ismael no demostró lo malo que era hasta que llegó Isaac. Pensé que mi vieja naturaleza era mala antes de ser salvo, pero cuando Isaac entró en mi vida y había una nueva naturaleza, mi vieja naturaleza comenzó a luchar. ¿Tuvo usted esta misma experiencia? Dice que todavía lo hago. Yo también. Habla de ello en Gálatas capítulo 5, el que vamos a estudiar el próximo domingo, donde la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne, y estos son contrarios el uno al otro. Puede ver que Isaac siempre fue sumiso. Abraham dijo, Isaac, sube al altar, te voy a matar. Él lo hizo. La nueva naturaleza siempre obedece al Padre. La vieja naturaleza siempre pelea y rebela contra el Padre. Ismael le dio un problema tras otro a Abraham. Permítame dejar esto en su corazón solo para pensar en su camino a casa. Si le encuentra en un embotellamiento de tráfico o en un semáforo largo, solo piensa en esto. Abraham representa la fe, Sara representa la gracia. Isaac nació por gracia a través de la fe, de la misma manera que usted nació. Porque por gracia sois salvos por la fe. Ismael no nació por fe, las obras de la carne. Ismael no nació por gracia. Agar es la ley. Y en su comportamiento los dos son contrarios. Isaac es sumiso. Ismael es rebelde. Isaac trae alegría. Ismael trae dolor y división. Donde quiera que encuentre que los santos de Dios no se llevan bien entre sí, alguien ha dejado de andar según el Espíritu Santo y ha comenzado a andar según la carne. Siempre que los cristianos en un hogar o en una clase de escuela dominical o en cualquier iglesia o en cualquier otro lugar, donde quiera que los cristianos se lleven felizmente entre sí y en el trabajo creativo y la bendición, es porque Isaac tiene el control. Siempre que los santos de Dios tienen problemas entre sí, y todos hemos pasado por eso, es porque Ismael
entró, siempre causa problemas. Ahora hay un contraste no solo en su nacimiento y en su comportamiento, sino que hay un contraste en su bendición. No quiero entrar en esto muy en detalle ahorita, pero solo quiero señalarlo. Dios bendijo a Ismael con bendición material, es decir, tierras y montañas y cosas así, pero nunca le dio ninguna bendición espiritual a Ismael. Pero Isaac recibió toda la riqueza de Abraham y también todas las bendiciones espirituales de Abraham. Isaac fue el verdadero heredero. Mi nueva naturaleza me hace heredero de Dios y me convierte en coheredero con Cristo, porque tengo la nueva naturaleza dentro de mí. Y si usted es salvo, usted tiene la nueva naturaleza también. Y somos herederos de Dios. Su vieja naturaleza no le dará ninguna herencia. Si usted está viviendo por la carne, la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y siempre será carne. Pero amigo mío, si usted ha nacido de nuevo, ha nacido rico y ha nacido libre, porque Isaac no era hijo de una esclava. Isaac era hijo de una mujer libre, que significa la gracia de Dios. Cuando usted nació, nació libre, nació bajo la esclavitud de los 10 mandamientos. No nació bajo la esclavitud de alguna religión, usted nació libre. Abraham nunca tuvo que dar los mandamientos a Isaac. En lo que respecta al registro, el gran gozo de Isaac fue obedecer a su padre hasta la muerte. ¿Y qué de Ismael? Esa es una historia distinta y triste. ¿Puedo compartirles algo que he dicho a menudo? La vieja naturaleza no conoce ninguna ley. La nueva naturaleza no se necesita la ley. Cuando dos personas se enamoran, no tienen que hablarles sobre cómo complacer el uno al otro. Donde hay amor, hay ánimo y deseo para servir el uno al otro. Cuando usted tiene una nueva naturaleza en su interior, existe el deseo de servir y agradar a Dios. Eso es natural. Ahora bien, ¿qué hace Dios con Ismael? Lo echa fuera. Usted dice, pero todavía tengo la carne, la naturaleza vieja. Yo también. De vez en cuando se afirma con mucho estrépito, pero usted dijo que la vieja naturaleza fue expulsada. Así es. En lo que respecta a Dios, esta vieja naturaleza mía ha terminado, ha muerto. Cada vez que me considero muerto al pecado y vivo para Dios, esa vieja naturaleza no puede hacer nada. Puede ver que el problema no es Dios, la raíz del problema soy yo. Dios me ha dicho, mira, en lo que a mí respecta, su vieja naturaleza ha sido desechada. En lo que a mí respecta, usted está muerto a esa vieja naturaleza. En lo que a mí respecta, estoy crucificado con Cristo, por lo tanto, considérense así. Cree en lo que Dios dice y actúa en consecuencia. La razón por la que Isaac trajo tanto gozo y bendición al hogar fue porque siempre estuvo en comunión con su padre. Si usted y yo nos mantengamos esta nueva naturaleza dentro de nosotros en comunión con nuestro Padre Celestial, usted y el Señor pasarán un tiempo maravilloso juntos y encontrará que esa vieja naturaleza, aunque luchará siempre, aunque hará cosas insidiosas, aunque buscará arrastrarle, encontrará que esa vieja naturaleza será derrotada, porque la nueva naturaleza será la más fuerte. Pablo dice, y no proveas para los deseos de la carne. ¿Recuerden la historia que el indio le contó al doctor Ironside?
Dr. Ironside solía trabajar entre los indios del suroeste de los Estados Unidos. Estaba hablando de ese mismo conflicto de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Dijo que un indio tenía 2 perros y lo explicaba que los tenía dentro de su cuerpo, uno bueno y otro malo, y se peleaban entre sí. El doctor Ironside dijo, ¿cuál piensa que gana? El indio dijo, al que más le alimento. Esa es una buena teología. La Biblia dice, y no proveáis para los deseos de la carne. No lo alimenta, no lo deje entrar en la casa. Consideramos que estamos muertos. Cultivar a Isaac y al Padre en comunión juntos. Ahora debemos apresurarnos y mirar el segundo contraste, y esto es algo muy hermoso. El contraste entre Sara y Agar, Ismael e Isaac, la carne contra el espíritu, Agar y Sara, la ley contra la gracia, y van juntos. La gracia hace posible la nueva naturaleza, ley, la vieja naturaleza. Pablo en Romanos 3 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora veamos a Agar. Número 1, Agar fue la segunda esposa de Abraham. No fue su primera esposa. Pues si todos los legalistas se podrían darse cuenta de eso y lo creyeran, sería algo increíble. Agar no fue su primera esposa, Agar fue su segunda esposa. Dios nunca quiso que Abraham se casara con Agar. Se añadió la ley. Dios no comenzó con la ley. No se encuentra la ley en el huerto del Edén. Se encuentra un mandamiento, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso fue una prueba. No, pero no se encuentra la ley. Tampoco se encuentra la ley en la tierra de Egipto cuando Dios los liberó. Dios no dijo, ahora si todos tomaran unas copias de los 10 mandamientos y los colgaran en sus puertas, o no. Dijo, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto es la gracia. Dios no liberó de Egipto a la nación de Israel por la ley, los liberó por la gracia. Así que Agar fue su segunda esposa y se añadió la ley. Dios introdujo la ley, pero comenzó con la gracia. Querido amigo, cuando usted fue salvo, no estaba casado con la ley, estaba casado con la gracia. Noto un segundo hecho acerca de Agar. Ella fue una esclava. Pablo dice, ¿para qué pues sirve la ley? La ley es un siervo. Se lo mencioné hace varias semanas, permíteme repetirlo. La ley nunca tuvo la intención de ser su siervo permanentemente. Pablo habla del niño pequeño que tiene que tener la ley, que lo guarda y lo proteja para que pueda llegar a la madurez. Dijo que la nación judía era así. La ley protegió a la nación judía hasta que llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo y su Hijo los redimió de la ley. Agar era una esclava. Ahora bien, la ley es un siervo maravilloso, pero es un terrible amo. Y temo que muchas personas quienes adoran la ley no se dan cuenta de que están saliendo de la gracia. No se dan cuenta de que se supone que la ley es un siervo y que la ley todavía tiene un servicio que realizar. La ley condena el pecado. La ley revela el pecado. La ley nos muestra cuán pecadores somos todos nosotros. Nunca hubiera sido sabido lo burlona que fue Sara si no fuera por Agar. Agar mostró que Sara estaba impaciente y que le gustaba tramar y adelantarse a Dios. Nunca hubiera sabido lo debilucho que fue Abraham y no hubiera sido, si no hubiera sido por Agar. Agar reveló la carnalidad de Abraham.
La ley revela el pecado. Ella era una esclava, pero no una maestra. La verdad es que ni siquiera podía controlar a su propio hijo Ismael. Ahora no leerá en ningún libro de Génesis, en ningún lugar de Génesis donde Agar le dijo a Isaac qué debería hacer. Agar ni siquiera pudo cambiar a Ismael su hijo. La ley exprime lo peor de mí y la gracia exprime lo mejor en mí. Agar era una sierva, una esclava. En tercer lugar, se suponía que Agar no debía tener a un hijo. La ley nunca da a luz, sino que da la muerte. Pablo dice en Romanos 7, la ley me mató. Dios nunca dio la ley para dar vida. ¿Cómo se obtiene la vida? Por la gracia mediante la fe. La ley fue dada para exponer el pecado, para mostrar cuán pecaminoso es realmente el pecado y para condenarnos y ayudarnos a sentir la terrible condenación del pecado. Porque la ley no puede salvar. La ley nunca se dio para dar vida. Se suponía que Agar nunca tendría un hijo. Hay un cuarto hecho sobre Agar que será bueno que conozcamos. Agar dio a luz a un esclavo. El hijo de una esclava es un esclavo. La ley siempre da a luz a esclavos y Dios no quiere que seamos esclavos. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Se metió en un lío de problemas en un país lejano. Estaba arruinado, estaba en bancarrota, tenía hambre, añoraba a su hogar y a su familia. Dijo, ¿sabe qué? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, están mejor atendidos que yo. Me voy a regresar a casa y le voy a decir a mi papá que he pecado. Hazme un jornalero. Y así lo decidió y lo hizo. Y él fue en camino a su casa. Su padre lo vio de lejos y corrió y lo abrazó. ¿Sabe por qué hizo eso? Si el padre no hubiera corrido y abrazado al hijo, la gente del pueblo lo habría apedreado hasta matarlo, porque era un hijo rebelde. Y cuando el padre le abrazó a ese hijo, aunque fue rebelde, no pudieron apedrearlo. Y los aldeanos dijeron, aquí hay una cosa extraña, este padre está perdonando a su hijo. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabe que hay muchos cristianos que dicen así? Oh Dios, hazme como un jornalero, un esclavo. Me arrastraré por el polvo, hazme como un esclavo. Y Dios dice, espera un minuto, quiero que usted sea un hijo mío. Agar dio a luz a un esclavo. Si usted se somete a la ley, se convierte en un esclavo. Y Dios no quiere que sea un esclavo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora no está hablando de libertinaje, no está hablando de lo que los teólogos llaman antinomianismos, que significa contra la ley. Cualquiera que diga, oye, soy salvo, he sido salvo por la gracia, puedo vivir como me plazca. Dios tiene que aguantarme porque soy su hijo. Probablemente está dando evidencia de que nunca ha sido salvo. Cuando Isaac entra en su vida, usted no desea vivir como le plazca. Usted querrá vivir para complacer a su Padre Celestial. Pues Agar dio a luz a un esclavo. El quinto hecho que se nota acerca de Agar, la echaron fuera. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Échala. Él no dijo negocia y llega a un acuerdo con ella.
Ahora tenemos esto en las iglesias hoy. Tenemos un poco de la ley, un poco de la gracia. No se puede satisfacer a ambos lados. No dijo que se comprometiera con ella. No dijo que capitulara ante ella. No dijo que la cambiara. No dijo que hiciera nada más que echarla fuera y que se lleve a su hijo con ella. La fuerza del pecado es la ley. Pablo dice eso en 1 Corintios 15. ¿Sabe qué es lo que hace que mi vieja naturaleza de Ismael quiera hacer cosas malas? Cuando usted me dice que no debiera hacerlos, no haga eso. Yo digo, ¿o en serio? Ahora lo haré. Es por eso que en las iglesias que son muy legalistas, la gente siempre está enojada entre sí, descargándose sus frustraciones, luchando entre sí y separándose. ¿Cómo criaron Abraham y Sara a Isaac? Por gracia, mediante la fe. ¿Cómo crecen los cristianos? Por gracia, mediante la fe. No por la ley ni por la carne. Entonces, cuando Agar se va de la casa, la ley y también la carne se va, porque la ley, como un imán, saca la carne, échala fuera, dijo Dios. Notemos un sexto hecho sobre Agar, y esto me bendice. Ella nunca se volvió a casarse. Ella nunca se volvió a casarse. Dios nunca dio la ley a la iglesia. Dios nunca dio la ley a los gentiles. Dios había usado la ley a su manera para su propósito. Ella nunca se volvió a casarse. Y hay organizaciones hoy en día, existen los llamados grupos cristianos hoy en día que quieren casarse nuevamente con Abraham. Y Dios dice que no, échala. Alguien viene y le entrega una revista y dice que se supone que usted se debe guardar el día de reposo o que se debe guardar Pentecostés o la fiesta de las semanas o la de trompeta. Solo diga, lo siento mucho, cuando fui salvo, Dios echó a Agar de mi vida y no voy a volver a casarme con ella. Nunca se suponía que debía casarme con ella en el principio. ¿Cómo se puede ver? Nacemos libres, como Isaac, nacemos libres. Somos hijos de la mujer libre. Y porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe, de la forma en que nació Isaac, ¿cómo vivimos? Por gracia, mediante la fe. ¿De dónde viene la gracia? Viene de Dios. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Por eso su vida no se basa en reglas, en regulaciones y restricciones religiosas. ¿Significa esto que descartamos todas las reglas y regulaciones? No, para nada. Tendríamos caos. Cuando se une a nuestra iglesia, tratamos de hacerles saber cómo funcionan las cosas en nuestra iglesia. Esta es la forma en que evitamos tener confusión. Intentamos mantener un cierto orden, pero no decimos que al mantener esto, usted será espiritual o más espiritual. Cuando usted asiste a una escuela o una universidad cristiana, cada una tiene ciertas reglas y regulaciones. Las conoce antes de decidir afiliarse ahí. ¿Por qué existen esas reglas y regulaciones? ¿Para hacerle más espiritual? Por supuesto que no. Supongo que con el 10% de los estudiantes se hace más carnal. Solo la idea de que alguien diga, usted no puede hacer esto. Nosotros decimos, o no, le mostraré que sí puedo hacerlo y ahorita mismo. ¿Por qué existen las reglas? Para mantener el orden. Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. No estamos hablando de las obligaciones sociales de las personas, me refiero a las regulaciones espirituales de la gente. Que nadie diga, porque yo no hago esto,
y no hago aquello, y no voy aquí y no voy allá, que soy espiritual. Los fariseos dijeron eso y aún crucificaron a Jesucristo. Pero nosotros nacimos libres. Es por eso que el capítulo 5, versículo 1 realmente debería ser la conclusión del capítulo 4, como si fuera el versículo 32, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando comencé a estudiar este pasaje, este texto hace algunos años, me dije a mí mismo: ya sabe, eso es terriblemente malo por la parte de Dios. Me imagino que Abraham no estaba locamente enamorado con Agar, pero Abraham sí amaba mucho a Ismael, pues durante esos 14 años él fue su único hijo. Se puede ver que cuando un niño llega a los 14 años, su cuerpo y su personalidad se está desarrollando. Hasta la voz se baja, pues Abraham amaba mucho a Ismael. Es la forma en que yo y usted amamos a la carne. De hecho, en un momento dado, Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar como en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Fue como si Dios le dijo a Abraham: no me hable así. Le daré lo que quiero a Ismael, pero elijo a Isaac. Me dijo a mí mismo: wow, parece que Dios le trató algo duro con Abraham cuando le llevó a su primogénito. Y entonces el Espíritu de Dios me dijo: ¿por qué piensa así? ¿No dio Dios a su hijo unigénito? ¿No puede ver a Isaac, Sara y Abraham este último día cuando Ismael y Agar se fueron de la casa? Sara estaba feliz. Estoy seguro que Isaac estaba feliz también. Estoy seguro de que Abraham estaba destrozado y tal vez en lágrimas. Estaba obedeciendo a Dios, eso sí, pero ahí va su hijo primogénito. Y su corazón estaba quebrantado. Y el Señor me dijo: no se siente mucha pena por Abraham. Hubo un día en que yo envié a mi hijo unigénito y él fue a la cruz. ¿Y sabe por qué fue a la cruz? Para que toda la humanidad pudiera ser salva de la ley. Porque en la cruz él llevó la maldición de la ley para que la humanidad pudiera ser salvo de la terrible pena del pecado, porque la paga del pecado es muerte, para que la gente pudiera ser salvo del terrible poder de la vieja naturaleza, para que yo pudiera hacer de ellos una nueva gente, para que Isaac naciera dentro de ellos. No llore por Abraham, solo recuerda, dice Dios, mi hijo, mi único hijo, mi primogénito, se fue de su casa y cargó con todos sus pecados en la cruz. Ahora, mis amados hermanos y amigos, ¿en qué familia viven ustedes? Tal vez usted dice: bueno, nunca he vuelto a nacer. No sé qué significa todo eso de tener una nueva vida en el interior. Pues bien, usted pertenece a la familia de Agar e Ismael. Y Agar significa la ley. Eso significa que el juicio de la ley está sobre su cabeza y algún día le alcanzará. Dios le dice los 10 mandamientos de la ley.
y ahí está el viejo Ismael, le va a meter en problemas, ¿por qué no se cambia a la otra familia? Traslada a la familia de Abraham y Sara. Es una buena familia. Pon su fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos por la fe. Sara significa la gracia. Abraham significa la fe. Oh, sería maravilloso si hoy Isaac pudiera nacer en usted con una nueva naturaleza alegre y gozosa, una nueva naturaleza obediente. Usted dice, ¿se puede suceder eso? Ciertamente es posible. Por eso murió Jesús. Por eso damos una invitación al final de cada predicación, para que la gente pueda decidir hoy, quiero cambiar de familia. Nací como Ismael, pero quiero ser Isaac. Nací de la manera incorrecta, pero quiero nacer de la manera correcta. Nací en esclavitud y ahora quiero ser libre. Nací en bancarrota, ahora quiero nacer rico. Nací sin hogar, pero quiero nacer en la familia de Dios y tener un hogar eterno para nunca ser echado fuera. Eso se puede pasar hoy si usted le entrega su corazón a Jesucristo y puede nacer libre. Inclinemos nuestros rostros en oración a Dios. Oremos. Misericordioso Padre Celestial, gracias por esta imagen que nos ha dado de lo que significa ser libre. Y oro para que alguien hoy pueda creer y confiar en Jesucristo y pueda nacer de nuevo y puede disfrutar el gozo y la paz y una nueva vida y perdón eterno. Padre, esto solo puede suceder por el milagro de Dios. Y oro para que en muchos corazones hoy se produzca ese milagro. Así que trabaja hoy para hacer su voluntad, para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno hoy tiene dudas de dónde pasará la eternidad, le invito a orar conmigo esta oración y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Solo repite esta oración poniendo su fe en Cristo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados, limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Pues si usted ha orado esta oración del pecador, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, queremos escuchar de usted para poder orar por usted y mandarle material para su crecimiento en Cristo. Y gracias por escucharme hoy. Ojalá que ha sido de bendición y crecimiento a su vida cristiana. Que Dios les bendiga.